Doy gracias a Dios porque me ayuda para grabar este tema. Estamos iniciando un estudio acerca de la ley de Dios. Ya hemos hablado acerca de la ley de Dios en varios temas anteriormente, desde que estamos con estas grabaciones de estudios bíblicos. En esta ocasión estamos volviendo a hacer un estudio acerca de la ley, pero ahora en una forma diferente a los demás temas que ya hemos tratado. Dijimos al terminar el tema anterior que la ley de Dios es una demostración, es un manual que señala que Dios es amor. La ley de los 10 mandamientos es una expresión de la santidad y del amor de Dios. Vamos a buscar en la Biblia algunos textos que nos hablan con respecto a esto. El primer texto que vamos a buscar, o la primera referencia bíblica que estamos buscando en este tema, la primera en este tema, está escrito en Mateo capítulo 22 y vamos a leer los versículos 34 en adelante. Mateo 22, 34 en adelante. Allí dice, cuando los fariseos oyeron que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a uno. Aquí se presenta a los dirigentes israelitas, saduceos y fariseos que tratan de reducir a Jesús, reducirlo, eh, llevarlo a una situación donde públicamente quedara descartado porque hubiera enseñado alguna cosa contraria a lo que Dios está diciendo. Pero Jesús, que era Dios, el Hijo de Dios, que estaba en la tierra, que se había hecho un hombre para salvar al hombre, que era el Mesías, entonces se enfrenta a ellos. Los fariseos ahora se enfrentan a Jesús porque ya los saduceos, su boca se había cerrado, o sea, ya habían perdido en la lucha que se enfrentaron contra Jesús, habían perdido y habían demostrado su ignorancia. Ahora los fariseos salen para tratar de hacer quedar mal a Jesús. Y lo que hicieron fue lo que está escrito en el versículo 35 y la respuesta de Jesús queda, y la vamos a leer también, después de la pregunta que hacen los fariseos. Uno de ellos, uno de esos fariseos, que era intérprete de la ley, para tentar a Jesús, le preguntó. Tentar significa para confundir a Jesús, para hacerlo errar, le hace la pregunta, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Quiero aclarar al seguir leyendo aquí ahora que en un tema que después tendremos, mientras que vayamos estudiando acerca del santuario, vamos a volver a señalar esto acerca de esta pregunta que hizo este escriba, este intérprete de la ley. Pero en el momento que lo vayamos a hacer, no para responder la pregunta, sino para decir lo que la Biblia dice. Bien, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente.
Aquí quiero señalar lo siguiente. Esta pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor? Sería distinta a la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? O sea, ¿cuál es el primer mandamiento del decálogo? Hay una diferencia entre el primer mandamiento de Dios y el mayor mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mayor mandamiento de Dios? Es una cosa. El mayor mandamiento de Dios es amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, amar a Dios sobre todo. El primer mandamiento de la ley de Dios señala otra cosa, es no tendrás dioses ajenos delante de ti. La respuesta de Jesús, lo que le está dando a conocer al fariseo, era que la ley de Dios está escrita en dos tablas de piedra. Una de las tablas de piedra señalan el deber del hombre hacia Dios. La otra tabla, el deber del hombre hacia su prójimo. Cuando el fariseo le pregunta a Jesús cuál es el mayor mandamiento de la ley, Jesús dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces esto nos lleva a un análisis que después en otro tema vamos a abordarlo y vamos a explicarlo más. Pero ahora vamos a señalar lo siguiente. Como que el primer mandamiento de Dios es amar a Dios sobre todo, significa, aclara lo que Jesús dijo en una ocasión. Jesús dijo en una ocasión, el que no me prefiere a mí antes que al padre, que a la madre, que a la esposa, que al hijo, que a la familia, añado yo la familia, porque el hermano, la familia, que lo primero que el ser humano debe amar es a Dios, no a su propio hijo, no a su propia esposa, no a su propio padre o madre. No voy a aclarar más aquí porque volveremos a esto y ahí lo aclararemos completamente. Pero Jesús no se quedó solamente en esa respuesta. Jesús dijo, este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo habla de otro mandamiento. Y el segundo es semejante a este. O sea, es también importante. Semejante significa que también es de obligación observarlo. Es de obligación guardarlo. Y ese otro mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También, como en el mandamiento anterior, en nuestros estudios más adelante volveremos a hablar de esto, volveremos a tratar acerca de esto para ampliar lo que la Biblia dice, conocerlo más de cerca. Pero lo que Jesús está diciéndole aquí al fariseo es que de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. O sea, que estos dos mandamientos, ama a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo, la ley, el decálogo, los profetas, la Biblia, lo que la Biblia enseña, todo lo que tiene que ver de la relación del hombre con Dios, está señalando la conducta que el hombre debe seguir con Dios, es amar a Dios sobre todo y amar
a su prójimo o a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Luego, la ley de Dios es un manual de la conducta humana que nos enseña que Dios es amor y que el ser humano debe amar a Dios porque es amor. Y la ley nos enseña el amor de Dios, porque la ley no solamente nos dice qué cosa es el pecado es violación de la ley de Dios, sino que la ley de Dios también nos dice, necesitas un Salvador, un Redentor, y el Salvador y el Redentor es Jesús. Y entonces nos lleva a lo que es el Evangelio eterno, a Dios el Creador, que se hace un hombre para salvar al ser humano, para morir, cargar la culpa del ser humano y darnos a los seres humanos que habíamos caído la victoria de Dios y asegurarnos así la vida eterna. Así que el decálogo también nos señala esto. Además, los 10 mandamientos son una norma de santidad ordenada por el cielo. Los 10 mandamientos, una norma de santidad que el cielo nos envía. Y vamos a buscar ahora en la Biblia, en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y en Romanos 7 vamos a leer unos cuantos textos que nos enseñan acerca de que los 10 mandamientos son una norma de santidad, como Dios nos llama a sus hijos a la santidad. Los 10 mandamientos, el decálogo, es una norma, un principio que Dios dio para guiarnos a la santidad. Así que leemos Romanos 7 y comenzamos con el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. La ley no es pecado. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Así que la ley, en vez de ser pecado, ella nos dice que es pecado. La concupiscencia nos hace codiciar. La ley dice no codicies. Un manual que dice lo que debemos hacer. Pero el pecado, dice el apóstol Pablo, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin la ley el pecado está muerta. El pecado obra en mí y me lleva a la codicia. El ser humano no se escapa en su naturaleza pecadora de violar la ley, pero si no hubiera un mandamiento que dijera que codiciar es malo, entonces la ley estaría muerta porque no se violaría. Es la comparación de la luz roja o el semáforo y la ley de tránsito. Si no hay un semáforo, si no hay un alto, si no hay un stop, si no hay un pare, significa que yo llego a esa intersección y sigo andando. No tengo ningún problema porque no hay nada que diga que debo detenerme. Pero si hay una señal, esta es ahora la ley, esa señal me dice, detente. Si no me detengo y sigo, entonces violé ese pacto, esa señal la violé, entonces soy culpable. El pecado es
la violación de la ley de Dios. Si la ley no estuviera, no hubiera pecado. Al estar la ley, nos dice qué cosa es pecado. Pero hay un problema con el ser humano. Dice la Biblia, así en otro tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Cuando la ley de Dios se hizo vigente, vino el mandamiento, sencillamente el pecado está presente y entonces al estar el pecado presente, estoy condenado a la muerte. Por eso dice la Biblia, morí. Hago una aclaración antes de continuar en este tema, que esto que estamos estudiando ahora, en otra ocasión, volveremos a estudiarlo, pero más a fondo. Ahora es una presentación más superficial porque lo que nos interesa en este caso es reconocer que la ley de Dios, que el decálogo, es eh, un- una demostración de que Dios nos da que para estar en el camino de la santidad o la perfección debemos guardar la ley, porque si no, no estaríamos en el camino de la salvación o de la santidad. Sigo aquí leyendo y hallé que el mismo mandamiento destinado a dar vida, ¿por qué el mandamiento aquí dice destinado a dar vida? No porque nos vamos a salvar por cumplirlo, sino destinado a dar vida porque nos enseña qué es lo malo. Lo malo es esto, nos enseña entonces, no lo hagas, coge otro camino. Y si no lo hago, no tengo condenación. Y si no tengo condenación, pues tengo vida. Vuelvo otra vez a leer. Y hallé que en el mismo mandamiento destinado a dar vida, me trajo a la muerte, porque la naturaleza pecadora me lleva a desobedecer esa ley, porque aprovechándose del mandamiento, el pecado me engañó y por él me mató. Es la lucha en la naturaleza humana que lleva al ser humano a hacer lo malo. Y como la naturaleza del ser humano nos lleva a violar la ley, entonces estamos condenados a muerte. Dice el apóstol, la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no es la ley, el problema es el hombre pecador. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí de ninguna manera, sino que el pecado, nuestra naturaleza pecadora, sino que el pecado, por medio de lo que es bueno, la ley es buena, porque nos dice no peques, pero el pecado está presente, entonces el pecado tiene una lucha conmigo. El individuo pecador viola la ley de Dios y esto causa la muerte. De esta manera, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. El pecado nos dice, el mandamiento dice, el pecado es malo, no lo hagas. Te separa de Dios, no violes, no violes la ley de Dios. Y aquí cualquier mandamiento de la ley de Dios que se viole nos lleva a la transgresión, nos lleva al pecado. El pecado nos condena a la muerte, porque el pecado es violación de la ley de Dios. Pero el mandamiento nos dice no lo hagas y entonces nos enseña qué es lo bueno. El problema es que cuando el ser humano eh, se enfrenta a esta lucha, y tengo la lectura hasta aquí, solamente voy a llegar hasta aquí y después cuando volvamos a estudiar lo haremos más profundamente a lo que estamos tratando de ser aquí, que el pecado, que la ley
es un manual que nos lleva a la santidad, es porque cuando la ley nos enseña lo malo, nos enseña a no hacerlo, yo no tengo problema. Estoy en paz con Dios. El pecado no me hizo daño. Pero como tengo una naturaleza pecadora, entonces sabiendo que lo que voy a hacer está mal, lo hago. Es la fuerza del pecado obrando en mí. Es la lucha que el apóstol presenta aquí, donde dice, lo que quiero hacer de bueno, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, porque es malo, lo hago. Entonces dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como si uno tuviera a alguien muerto pegado a uno, que no pudiera quitárselo, no pudiéramos despegarnos. ¿Quién nos libra de esto? Porque en nosotros no hay fuerza. Entonces, dice el mismo apóstol, gracias a Dios por Jesucristo. Porque en Cristo tenemos el poder y la fuerza para no pecar y para triunfar. La solución es Cristo. Por eso, la ley de Dios es un ayo, es alguien que nos lleva a Cristo. Nos enseña nuestra verdadera condición, donde no hay remedio para nosotros. Y la solución para que nosotros tengamos un remedio es encontrar al que nos libra, nos salva de la condenación de la ley. Y ese que nos salva de la condenación de la ley es Cristo, porque de acuerdo con el plan de la redención, Cristo vino a ocupar nuestro lugar y nos da la salvación. Luego la ley nos ayuda, nos guía para que andemos en camino de santidad, porque nos dice qué cosa es lo malo, nos dice quién nos ayuda para hacer lo bueno, y entonces nosotros tenemos el Evangelio eterno, que es el plan de Dios para salvar al pecador, porque el mismo Dios que nos creó vino y ocupó nuestro lugar. Nuestro tema lo vamos a llevar hasta aquí. Este tema lo estudiaremos después en una forma mucho más abarcante, y también en la próxima grabación continuaremos con nuestro análisis acerca del decálogo, acerca de la ley de Dios. Comparte este tema con otras personas para que también puedan ser beneficiadas, y nos encontramos en nuestra próxima grabación.